Bienvenidos amigos televidentes a Ecuador Vive en Democracia. Seguimos con esta incógnita de lo que pueda suceder el día de hoy con el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en cuanto al anuncio de los resultados oficiales, una vez que el día de hoy ya se termine el conteo de los votos al 100%. Recordemos, amigos televidentes, y no estoy hablando a los extremos, no estoy hablando a los incondicionales, estoy hablando a quienes les interesa la institucionalidad democrática. El Consejo Nacional Electoral es la única autoridad que puede dar los resultados oficiales una vez que se hayan contado el 100% de los votos. Comencemos a creer y a respetar la institucionalidad democrática y con base en esa institucionalidad democrática construyamos un país con pilares fundamentales de respeto, tolerancia y convivencia. No podremos nunca hablar del buen vivir si no aprendemos a tener, no vamos a aprender o no aprendamos a tener un buen convivir, amigos televidentes. Y esto no se trata de quién gana o quién pierda, se trata de respeto. Se trata de respeto a esos principios democráticos y los procesos electorales tienen que ver con aquello. No podemos hablar de tendencias y no podemos hablar de que los unos dicen que gané y los otros dicen no perdí o también gané. No son voceros oficiales y no son los árbitros de la democracia para anunciar resultados, tal cual como los exit poll, tal cual como lo dije el día domingo durante la transmisión del proceso electoral. 5 exit poll que eran resultados de encuestas a boca de urna. Jamás se dijo que eran resultados oficiales. Y también en el análisis dije la probabilidad es de 2 escenarios, lo que me valió la crítica de los adeptos a Alianza País y me valió la crítica de los adeptos del movimiento Creo. Sí, hay 2 escenarios. Un escenario de ganar solo en una primera vuelta y no es necesaria la segunda vuelta, y el otro escenario de una segunda vuelta. El periodismo tiene que plantear ese análisis, tiene que plantear ese escenario con responsabilidad. Al final de mi entrevista, como en estos últimos días, voy a hacer otro comentario para que estén atentos. Mi primer invitado, Marco Navas, analista político. Vamos a analizar los resultados. Tenemos ya el 98.5% de los votos escrutados. Lenin Moreno está con el 39.33%. Guillermo Lasso está con el 28.19%. Marco Navas, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Analicemos estos resultados y las posibilidades de lo que se puede desarrollar el día de hoy, donde aparentemente se van a anunciar los resultados oficiales, por lo menos así lo había dicho Juan Pablo Pozo, que se iban a demorar 3 días, ya pasó lunes, ya pasó martes, y el día de hoy se esperaría que ya se hagan oficial los resultados electorales. Comienzo. A ver, aquí se está poniendo en duda la institucionalidad de la democracia en términos de la administración del proceso electoral, porque daría la impresión que aquí el que menos tiene la autoridad es el Consejo Nacional Electoral y que existe una presión hacia que el Consejo Nacional Electoral anuncie un resultado que le favorezca al uno o que le favorezca al otro. Evidentemente hay una presión, ¿no? Daría la impresión de que se quiere tomar a la brava o se quiere presionar para que se den resultados. Si no me equivoco, el plazo legal para los resultados, y la ley tiene, digamos, una previsión que tiene que ver con un plazo razonable para el conteo de votos, es 7 días. Es decir, todavía podría anunciarlo, y sería positivo que lo haga, una vez estén contados todos los votos, voto a voto, hasta el último voto, pero aún así tiene más tiempo porque en realidad los procesos tienen contingencias. Yo creo que hubo un error en ese sentido, un exceso quizá de optimismo, un mal manejo político, no técnico, quiero decir, un mal manejo político de parte de las autoridades del CNE al adelantarse, decir vamos a tener para este momento, para esta hora los resultados, ¿no? Yo creo que pudo haber un poco más de prudencia, quizá si habría habido este tipo de manejo un poco más prudente, ahora tendríamos otro escenario, porque este manejo me da la impresión de que dio pábulo para que haya este despliegue en la calle, donde se exige de alguna manera un resultado y una tendencia. Yo creo que es importante, importantísimo para el Ecuador esperar a un conteo de votos técnico hasta el último voto. Ahora, hablemos de ese conteo de votos técnicos. Ese conteo de votos técnicos no es que se lo hace entre gallos y medianoche, porque hay delegados de ambas organizaciones políticas que están casualmente verificando el conteo veedores incluso y pueden haber delegados de otras organizaciones, es decir, es un proceso totalmente abierto.
Y es un proceso sujeto a una normativa técnica también. ¿Por qué se da esto? Se da esto porque, a ver, por lo menos esa fue la explicación del Consejo Nacional Electoral. Es decir, se da esto porque se presentó actas inconsistentes que no tenían firmas o algún otro tipo de errores en términos de que existían ahí más papeletas de los que deberían estar, etcétera, etcétera. ¿Eso a qué lleva? Lleva, me imagino, a abrir las urnas, y pregunto al experto, a abrir las urnas, a contar los votos, comparar con las actas y determinar cuáles han sido los resultados de esas juntas receptoras de votos. Claro. ¿Ese es el procedimiento? Ese debería ser el procedimiento, entiendo yo también. Sí. Ya, y ahí deberían estar los delegados de cada organización. Y una vez se política tenga un resultado, una comprobación, puedes procesar esa información. Ya, ahora, vamos a lo siguiente, al resultado electoral. Con el 98.5% escrutados, tenemos Lenín Moreno con 39.33% y Guillermo Lasso 28.19%. ¿Todavía existiría la posibilidad de que Lenín Moreno pueda ganar en una sola vuelta? Entiendo yo que matemáticamente sí, pero sí hay el tema de que gran parte de ese 1.5% de votos debería ir para Lenín Moreno. Digamos que la probabilidad es complicada, no es fácil que se produzca ese resultado. Hay un escenario probable de segunda vuelta. Y en ese escenario probable de segunda vuelta habría que plantear también las estrategias que cada una de las candidaturas debería desplegar. En este caso, yo creo que hay una demanda nacional de que no haya más odio, no haya más violencia, sino que se propongan cosas concretas. Ahora, pero también tenemos que comenzar a focalizar de dónde vienen todas estas cosas. A ver, aquí estamos hablando de grupos, actores políticos interesados en el resultado electoral que están presionando. Interesados en deslegitimar y cautizar. Ya, pero no estamos hablando de la sociedad ecuatoriana. Porque, a ver, ¿qué pasa con Maraví? ¿Qué pasa con los ríos? ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con el resto del país? Ahí no está pasando nada. El tema está centrado en Quito y en Guayaquil. Y en determinados lugares y en determinados actores. Ya, es decir, no es el país. Pero el país en su mayoría, entonces, sí demanda respeto y responsabilidad en el tratamiento de la democracia y en el tratamiento con este proceso electoral. Ahora, vamos a lo siguiente. Existen las dos probabilidades, mientras no sean hasta oficiales. Que no se cumpla el último voto, que no se cuente el último voto. Así es. Existen los dos escenarios. Mientras no exista el pronunciamiento oficial, existen los dos escenarios, señores. Gústele o no le guste. Por cierto, el señor que ayer trató de amedrentarme en el restaurante, tomándome fotografía, no me va a amedrentar. Yo analizo, mi responsabilidad es analizar. Yo no soy un actor político. Yo tengo que plantear el escenario. Yo no hablo para usted, yo hablo para todo el país. Entonces, ok, ya hemos hablado de la opción de la primera, de ganar solo en la primera vuelta. Efectos de la primera vuelta: imaginario de caos, bulla en la calle, calentura de las calles. ¿Cuál sería entonces la reacción que debería tener la sociedad ecuatoriana, la ciudadanía? Una reacción de calma, de escrutar a su vez los resultados que se produzcan para poder ver, digamos, la legitimidad de esos resultados. Yo creo que una reacción de calma en ambos escenarios. Es decir, una reacción positiva de viendo qué se puede proponer, por ejemplo, en el segundo escenario, cuáles son las propuestas concretas, cómo se van a cumplir, ¿no es cierto? Y también cuál es el diálogo que se puede desarrollar de parte de los candidatos en el eventual caso de una segunda vuelta. En el eventual caso de una segunda vuelta, el con diálogo, todo lo que está pasando con sectores sociales, ¿no? Podemos prever que lo que vaya a pasar, independientemente de quién sea el presidente de una segunda vuelta, podemos prever que va a haber problemas de gobernabilidad en el país, que vamos a volver a lo de antes, Marco. Si tenemos una asamblea que de alguna manera, pese a la mayoría o al el bloque de Alianza País, ¿no?, mayoría de puestos que puede tener, podemos prever una situación de complicación en cuanto a la gobernabilidad, porque de todos modos hay una asamblea más fragmentada. Si fuera un presidente el candidato opositor, digamos, tendría que justamente lanzar una línea de diálogo con ese bloque mayoritario. Porque si no, ¿cómo va a ser? La otra alternativa podría ser la muerte cruzada, pero sería esa alternativa, incluso la prevé la Constitución, pero es una alternativa que ciertamente nos va a prolongar de un año. Así es. En un lapso de incertidumbre donde la gente no va a poder trabajar en paz y producir en paz, que finalmente es lo que demanda el Ecuador. Yo creo que demanda paz. Pero para llegar a diálogos, Marco, se requiere llegar a consensos en algo básico y fundamental. Así es. Problema, lo procedimental, por ejemplo. Voy a respetar el resultado. Ese es un consenso básico. Ya, pero eso estamos viendo que no se va a presentar, por lo menos a un corte como el de hoy día. Es posible que no, así es. Ya, un eventual resultado de una segunda vuelta, dependiendo de la diferencia, veremos qué puede suceder.
Es decir, el Ecuador tiene que comenzar a madurar. Recordemos que en la elección Bush-Al Gore pierde con 347 votos. Y el conteo se hizo y duró, mejor dicho, un mes, ¿verdad? Es decir, tenemos que comenzar a crear esa institucionalidad. Aquí no se trata de que me perjudica, entonces no creo. Me beneficia, ahí sí creo. Ahora, vamos a lo siguiente, el tema de gobernabilidad, una Asamblea Nacional atomizada. Entonces, pero ahí habrán intereses de carácter político, de político electoral, de político de querer llegar al poder. Algunos pretenderán sí cuotas, llegar a acuerdos, pero otros no. Pretenderán, claro, así es. ¿Qué se trata aquí? Se trata de deslegitimar un proceso de izquierda, de movimiento progresista, o realmente de una visión de querer luchar por la implementación de un modelo. Yo creo que el problema es que en la conflictividad política se juega a varios niveles y es probable que haya actores que traten de deslegitimar un proceso y hay actores que quieran posicionar algunos elementos que lleven a una modificación del modelo. Hacia dónde se modifique el modelo es la discusión. Lo ideal sería que eso se procese de alguna manera democráticamente en la Asamblea Nacional con un diálogo sobre grandes temas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para impulsar el empleo? ¿Qué leyes podemos revisar o qué planteamientos tenemos sobre determinadas leyes para mejorar el sistema de educación superior, por ejemplo? Esa es la forma civilizada o democrática que deberíamos tener para este tipo de procesos. Lamentablemente, claro, tenemos el otro tipo de política, que es una política contingente, fuerte, donde lo que se puede esperar es también conflictividad, porque también esos actores lo que hacen es expresar de alguna manera el descontento de determinados sectores. Pero ¿qué debería prevalecer? O esa política fuerte y hasta cierto punto negativa, o la política en positivo. Yo creo que obviamente lo segundo, la política en positivo, la capacidad de estos actores, representantes nuestros en la Asamblea Nacional, de dialogar. Y convertir a la Asamblea en un espacio de diálogo y no en un espacio ¿qué podríamos esperar en el otro caso? Volver a los cenicerazos. Entonces, tenemos esas dos alternativas y los actores políticos, la oposición y el gobierno tienen que ser responsables con eso. Marco Nava, pero ¿qué esperar en una eventual segunda vuelta de la campaña electoral? Se van a intensificar los odios, se van a intensificar la polarización, porque ya también es hora de que comencemos a hablar seriamente de los contenidos, de las propuestas. Porque en la primera vuelta, la verdad que fue muy floja la campaña, muy flojos los contenidos, muy pobre en ese sentido. ¿Se puede prever un cambio en el estilo, en el rumbo de la campaña? Yo creería que en un escenario de segunda vuelta es imperativo un cambio en positivo y un desafío para ambos candidatos que podrían quedar en este escenario, para plantear seriamente cómo es que van a cumplir sus promesas. ¿Cómo es que eliminando 14 impuestos voy a seguir financiando determinadas actividades del Estado? ¿Cómo puedo crear 1.400.000 empleos? ¿Cómo puedo crear 40 universidades del otro lado, ¿no? Entonces, estas propuestas tienen que ser sustentadas ante la ciudadanía. Y es una labor de quienes hacemos análisis, por cierto, yo también me uno a lo que dijo usted, Carlos. No estamos aquí para posicionar una posición política, no somos actores políticos. Analizamos desde la academia o desde los medios de comunicación lo que está pasando. Y desde allí demandamos un debate y un diálogo en la segunda vuelta en positivo sobre los grandes temas que le interesan a las personas. La corrupción también. ¿Qué vamos a hacer para tomar cuentas de los actos de corrupción? ¿Cómo mejorar, por ejemplo, la institucionalidad al respecto? Es que nadie hay un montón de cosas. Es decir, lo que han dicho es hay que luchar contra la corrupción. Así es. Pero nadie ha propuesto bajo qué mecanismos vamos a luchar contra la corrupción. O sea, a ver, aquí tenemos que entender algo. El tema corrupción, la variable y el actor principal es el ser humano. Entonces, se origina por el ser humano, entonces hay que controlar el ser humano. Lo público y lo privado. Correcto. Decir, vamos a desarrollar mecanismos mejores para controlar esto. Pero ¿cuáles son esos mecanismos? Si se quejan de que la Fiscalía se demora mucho, digamos, con un proceso de toma de información para ver esto del escándalo de Odebrecht, entonces mejoremos esos procesos. A ver, pero aquí nadie ha hablado de procesos. Aquí lo que han dicho es, vamos a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana para evitar la nominación del Consejo de Participación Ciudadana, evitar la concentración de poder, y la nominación tiene que ir ahora de nuevo a la Asamblea Nacional como era antes. Eso no es un mecanismo. Estamos diciendo vamos a eliminar, pero no estamos diciendo qué vamos a crear.
Yo creo que ahí, claro, la sociedad tiene algo que decir, la academia tendrá que decir para decir, bueno, va, este sistema no funcionó hasta aquí, vamos a sustituirlo por este tipo de institucionalidad, este diseño institucional. Y entonces ahí hay mucho que decir. Ojalá los candidatos, si es que hay esta segunda vuelta, se lo tomen en positivo y no empiecen no se empiece a cultivar o a profundizar el odio en el país. Ahora, independientemente de los resultados, porque independientemente de cuál sea el pronunciamiento oficial el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral, evidentemente hay un ganador en la primera vuelta, Lenín Moreno con el 39.33, que le gana a Guillermo Lasso, que obtuvo el 28-19. Si le alcanza o no le alcanza a Lenín Moreno para ganar tan solo una sola vuelta, eso es harina de otro costal, eso nos enteraremos con el Consejo Nacional Electoral. Pero hay un ganador de la primera vuelta. Pero esto, ¿a dónde quiero ir? Sí. La oposición política y fundamentalmente el movimiento Creo y la campaña Creo, yo sí creo que ha ganado es en el manejo de la campaña. Ha sabido posicionar muchas cosas que ha creado un imaginario y temores en la gente. Uno, el tema del fraude electoral y el tema que la mayoría del país no lo quiere a Lenín Moreno. Y que yo vea 39.33 es más que 28.19. Entonces, bajo ese racional, la mayoría del país tampoco lo quiere a Guillermo Lasso. El tema es, han sabido posicionar ciertos imaginarios en el elector ecuatoriano. Ahí no hay una falla en la campaña de Lenín Moreno. Yo creo que sí hay que reinventar muchas cosas en la campaña de Lenín Moreno, pero también deberé decir que estos posicionamientos que se dan son posicionamientos que no duran mucho, que se agotan hasta cierto punto. Ha sido un posicionamiento que ha usado mucho la violencia, va a también tener un rechazo muy grande de ese país que no está representado ahí en el despliegue que han hecho. Entonces, hay que ver todos esos escenarios y tenemos 42, 45 días, entiendo yo, para esa segunda vuelta. En el caso de que se dé, ahí puede pasar mucho, pero la estrategia de Lenín Moreno sí debe, yo creo que, abrirse a determinados sectores, por ejemplo, tender puentes de conversación, y me parece que ya está, digamos, diciendo eso precisamente el candidato Lenín Moreno. ¿Y la estrategia de Guillermo Lasso hacia dónde crees que vaya a ir? Ojalá fuera la estrategia de Guillermo Lasso hacia justificar y proponer, digamos, cómo establecer cómo va a cumplir sus promesas electorales, y más bien en positivo. Ojalá no vaya a cultivar el odio y la división del país. Marco Navas, analista político, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Miguel. Carlos. Gracias, gracias. Venga. ¿Cómo estás? Redirección en la campaña, hermano. Redirección en la campaña. ¿Habrá dirección? ¿Habrá dirección? Aquí estoy bien. Muy pobre, pobre. Entre tú y yo, frustrante. Pobre. Cuéntate del 1 al 5, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Con lo que acaba de contar el señor Carvajal, ya se ganó en la primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estoy bien? Ya. Ahí.
Miguel Carvajal, asambleísta de Alianza País, candidato a la Asamblea de Alianza País y ya asambleísta también. Creo que alcanzaste los votos necesarios, Miguel, ¿verdad? Sí. A ver, quiero contestar algo, algunas inquietudes que por redes, algunos me hacen observaciones, otros me recomiendan, etcétera, etcétera. Y quiero hacer una aclaración, por cierto. A ver, ¿por qué no estuvo el señor Guillermo Lasso y la señora Cintia Viteri en mis programas de Pulso Político? Sencillamente porque no aceptaron las invitaciones. Desde el mes de octubre del año pasado se los viene invitando y no aceptaron las invitaciones. ¿Por qué no vienen otros candidatos que antes sí venían acá, del mismo movimiento creo, como mi buen amigo Patricio Donoso? Porque ya no aceptan, porque siempre tienen una complicación. Sin embargo, de aquello, en pensamiento crítico, tuvimos espacio para los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa de todas las tiendas políticas. Pero como estamos hoy en un mundo en un estado de redes sociales, en un estado de construir percepciones, entonces se dice el medio público solo invita y entrevista a las personas afines al gobierno o a Alianza País. Pero vengan, no tengan miedo, vengan, que yo trato por igual a todos mis invitados. Y las personas que me siguen lo saben. Bueno, Miguel Carvajal, la campaña electoral, a ver, a mí no... Y permíteme que ser crítico. Ustedes ganan en la primera vuelta 39.33 contra 28.19. Si los alcanza para ganar tan solo una primera vuelta electoral, eso nos dirá el Consejo Nacional Electoral. Hay ese escenario, como también hay el escenario en la segunda vuelta. Pero han permitido construir, y eso son errores de campaña, una sensación térmica de beneficio al candidato al que le sacan 11 puntos de diferencia. ¿No hay una debilidad una debilidad en el manejo estratégico de la campaña? Buenos días Carlos, un saludo cordial a las personas que nos escuchan. Mira, tú acabas de dar las cifras que hasta el momento ha hecho públicos el Consejo Nacional Electoral. Con el 98.5% de actas escrutadas. Con el 39.33% Lenín Moreno. Todavía estos resultados no son los resultados oficiales. Definitivos, oficiales. Cabe, ¿no es cierto? Y nosotros hemos planteado una serie de revisiones de actas que casualmente son rezagadas de algunas de las provincias en donde mayor votación hay para Alianza País. Si es que nosotros hemos ganado la primera vuelta con un margen que hasta el momento se aproxima al 40%, cabe la posibilidad de ganar las elecciones en primera vuelta aún. Sí, ¿qué error de campaña se puede hablar? Puede que exista siempre errores, pero tenemos una candidatura que es ganadora, que saca casi 12 puntos al candidato Guillermo Lasso. Tenemos una Asamblea Nacional hasta el momento, todo está por confirmarse con los resultados oficiales, pero hasta el momento tenemos una Asamblea Nacional en donde al menos existirían 75 asambleístas de Alianza País. Hemos ganado en la lista de parlamentarios andinos. El referéndum, la consulta popular, que el voto del sí tiene cerca de 10 puntos de diferencia entre el sí y el no. Esto significa pues que ha habido un proceso electoral con un gran triunfo político de Alianza País hasta el momento. Y quiero insistir en esto, siempre podrá decirse hay que mejorar una campaña, hay que mejorar otra campaña. Evidentemente creo que al interior del movimiento necesitamos hacer una revisión de la campaña y ajustar como se lo hace en toda organización política. Pero no cabe duda que el 19 de febrero ha existido primero una fiesta democrática, porque la gente, nuestro país se ha volcado a votar. Nosotros con convicción democrática exigimos que se respeten todos los votos, los nuestros y los de la oposición. Hay que cuidar y respetar todos los votos porque cada voto es expresión del soberano, es expresión de la voluntad popular. Nosotros también podríamos decir, hay fraude contra Alianza País y convocar a las calles, pero en las calles no se resuelve esto. Hay que esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Si los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral el día de hoy dicen hay una segunda vuelta electoral, ¿ustedes van a impugnar ese resultado o lo van a respetar? No nos olvidemos que los resultados son provisionales. Entramos en una fase de revisión de actas que se pueden impugnar. Hay varias inconsistencias todavía en actas, pero evidentemente ese es nuestro derecho y el derecho de toda organización. Pero cuando estén los resultados oficiales, concluido todo el proceso, Alianza País siempre respetará, así perdamos por un voto. Es decir, nosotros siempre respetaremos
la expresión popular y los resultados oficiales. Lo que no podemos es estar de acuerdo en que no se esperen resultados y ya se diga hay fraude y querer imponer a la fuerza con bloqueos una decisión pero que no vamos está a lo resuelta. siguiente. Tú me dices, vamos a respetar los resultados oficiales y también me indicas previamente estos resultados son provisionales porque ahí tendría que entrar a un proceso de impugnación si es que se requiere o no se requiere. Así es, Eso significa que si el día de mañana a ustedes le ponen en el escenario de una segunda vuelta electoral y partiendo de la premisa de la denuncia realizada ayer por Pepe Serrano, ustedes van a pedir impugnación para la revisión de esas actas que Pepe Serrano señaló. Donde haya inconsistencias en las actas, es el derecho de toda organización política a pedir revisión. O sea que esto va para largo. Y las revisiones pueden ir a la revisión inclusive de un conteo de voto por voto, pero eso es normal, eso está normado, eso está normado. Lo que debemos es tener una conducta absolutamente democrática, tener una conducta democrática que implica respetar las expresiones del pueblo ecuatoriano en los votos, en el sufragio, no poder alterarlas. Para todos, para los votos para Alianza País y para los votos para la oposición. Si es que hay inconsistencias en las actas, revisar las actas, no para alterar nada, sino para respetar la voluntad popular. Si es que eso nos permite ganar en primera vuelta, en buena hora. Si vamos a segunda vuelta, vamos a ir a segunda vuelta con toda la energía y toda la fuerza. Repito algo que he venido repitiendo ya hace algún tiempo, el mundo es de percepciones. Por un lado, creo y aliados presionando al Consejo Nacional Electoral. Ustedes estaban tranquilos ayer con las declaraciones de Pepe Serrano, de que a partir también de la declaración de Juan Pablo Pozo, usted, señor, no tiene que hablar de tendencias, tiene que hablar de resultados oficiales. ¿Estamos hablando de presiones al Consejo Nacional Electoral, de lado y lado? Bueno, nosotros lo que estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral es lo que la ciudadanía exige, que se aceleren los procesos, de que tengamos resultados oficiales en el menor tiempo posible. Creo que eso es bueno para la tranquilidad, para la paz social, ¿sí? No podemos aceptar presiones que nos llegan, independientemente de los resultados, queremos que se convoque a segunda vuelta. Esto no se resuelve en la calle ni en la presión de concentraciones. Esto se resuelve ir a la segunda vuelta o no, de acuerdo a los votos, de acuerdo a los sufragios. Y convocamos a que seamos todos respetuosos de la voluntad popular expresada en el sufragio del 19 de febrero. ¿Y eso se manifiesta cuándo? Cuando el Consejo Nacional Electoral emita los resultados oficiales. Ahora, me llama la atención algo y tiene que ver con los resultados electorales. En la consulta popular, hasta ahora el resultado es del 55%. Es un resultado tremendamente importante. Así es. 55%. Independientemente que el 45% también es alto, pero el 55% es más de la mitad. Es un resultado tremendamente importante. Este resultado no migró a la votación de Lenín Moreno. Bueno, porque en la votación del 55% seguramente se expresan otros sectores que no necesariamente votaron por Lenín Moreno. Estamos hablando de un tema duro. Un tema duro en donde hay muchos sectores, cerca de un 15% es la diferencia, que seguramente en la segunda vuelta votarán por Lenín Moreno si es que hubiera segunda vuelta. ¿Cuáles son las eventuales alianzas de una segunda vuelta en caso que se dé? En el caso que se dé una segunda vuelta, pues nosotros creemos que hay que buscar alianzas con diversos sectores políticos de una corriente democrática, con ciudadanos que se han expresado con su voto en todas las corrientes y que no quieren votar o no quisieran votar por un candidato. Es decir, los acuerdos no serán con los líderes, sino con los electores. Nosotros buscaremos acuerdos con los líderes, acuerdos con los electores, acuerdos con organizaciones sociales en esa eventual posibilidad. O sea, no podemos descartar esa posibilidad mientras no existan los resultados, aunque confiamos en que tal como va el proceso, nosotros no podemos descartar el triunfo en primera vuelta. Hay que esperar los resultados con calma, con prudencia, sin violencia. Eso es importante, sin violencia. Hay que invitar a la paz, a la tranquilidad, como lo he venido diciendo en estos días. Miguel Carvajal está electo asambleísta. Vamos a lo siguiente, dos escenarios, ganar y perder las elecciones. ¿Cuál va a ser la posición del bloque Alianza País en esos dos escenarios? Bueno, en primer lugar, sobre las elecciones nuestras, permíteme agradecer a toda la ciudadanía que ha votado por Alianza País y que ha votado por los candidatos de País. Nosotros, como siempre, en cualquier escenario tendremos una conducta democrática, pensando en el futuro del Ecuador, en el presente de nuestro Ecuador. Nosotros no tenemos posiciones dogmáticas, apostamos por el desarrollo de la producción,
Apostamos por la equidad social, apostamos por la lucha contra la pobreza, apostamos por la tranquilidad, apostamos por la paz. Y esa será la conducta que tenga el bloque de país en cualquier escenario, con un gobierno nuestro o con un gobierno de la oposición. El presidente de la República, Rafael Correa, dijo, mismo rumbo, nuevo estilo. En ese nuevo estilo, en el evento que gane Lenín Moreno, ¿habrá ajustes al programa del proyecto político? Bueno, todo programa político siempre está sujeto a revisión y Lenín Moreno ha sido muy claro, vamos a continuar con un cauce, como acabo de mencionar, por el desarrollo de la producción, de la economía, en la búsqueda de la solidaridad, de la equidad en las oportunidades, y eso evidentemente puede suponer revisiones, reformas de posiciones políticas, revisiones de algunas normas, atender a algunos reclamos, algunas demandas insatisfechas de la población. El tema de ingreso a las universidades ha sido una demanda recurrente, buscar un acuerdo nacional para fomentar el empleo, tener acuerdos para iniciar, por ejemplo, procesos relacionados al mejoramiento del acceso a la vivienda. Lenin ha planteado una serie de propuestas para construir 320.000 viviendas y con atención especial a los adultos mayores y a las personas que están en los 2 mayores quintiles de pobreza. Y hemos escuchado de varios candidatos también propuestas similares. ¿Por qué no conversar con ellos? Okay, ¿por qué no escucharlos? El país necesita diálogo, necesita escucha y necesita acuerdos. Pero todo eso suena muy bonito, Miguel Carvajal. Es convicción, no para que suene suena muy bonito, pero vamos a hechos prácticos. Lo que ha sucedido en el país en términos de resultados electorales es que la clase media, ustedes han perdido mucho espacio en la clase media. Me daría la impresión que lo que está sucediendo aquí es una especie de rebelión de clase media. ¿Cómo piensan recuperar eso? Si ahí ustedes tienen 2 frentes, uno con el sector empresarial y otro con la clase media. En el sector empresarial le anticipo el impuesto a la renta, y con la clase media el tema de la ley de plusvalía generó mucho ruido y generó bastante resistencia. Y la idea del proyecto de ley de herencia también. ¿Cómo piensan llegar a esos 2 sectores? Con diálogo y con explicaciones y con información permanente. Mire, con el sector empresarial ya en este momento se han tenido una serie de iniciativas para morigerar cargas tributarias, para tener estímulos tributarios. Lo de las alianzas público-privado es parte de aquello. Las relaciones con diversos sectores empresariales ha estado caminando bastante bien. En el caso de la ley de, lo que llaman la ley de plusvalía, ¿no? Lo que pasa sobre todo es que se construyó, igual que tú decías en las redes sociales, se construyó un estigma y se dejó de pensar inclusive en los beneficios que eso tiene para los sectores medios, y no solo para los sectores medios, sectores populares, inclusive sectores medios altos, para acceder a vivienda, que en realidad es una ley que lo que hace es impedir la especulación, sobre todo del suelo y de la vivienda, para favorecer el acceso a la vivienda de cerca de 600.000 familias que en el país necesitan vivienda. Yo creo que ahí es el juego de la percepción y el estigma, que en la política lamentablemente siempre es un aspecto fundamental. Es un aspecto fundamental, y que cuando ya se estigmatiza una propuesta es difícil contrarrestar, pero hay que contrarrestarla con información, con diálogo, con discusión. Con todos los sectores sociales hay que tener diálogo. El país necesita, en mi opinión, avanzar en una línea de acuerdos, buscando algunos objetivos nacionales en la generación de empleo, en la protección de los sectores sociales más vulnerables, en el mejoramiento permanente de la educación y del acceso de la población a la educación, en el desarrollo de iniciativas empresariales, de iniciativas económicas. Mire, muchos sectores nos han cuestionado, del lado de la izquierda, por ejemplo, haber firmado el acuerdo comercial con Europa. Pero en una relación integrada de nuestro mundo es absolutamente necesario tener sus acuerdos. La diferencia es que hemos planteado esos acuerdos pensando en los intereses del país, en los productores, en los empresarios, en los trabajadores ecuatorianos. ¿Y por qué no empujar ese tipo de iniciativas que ha tenido apoyos inclusive de sectores empresariales que en la política están en la oposición? Bueno, eso es un tema a discutir en esta segunda vuelta electoral, en caso que se dé la segunda vuelta electoral, es decir, esta apertura comercial. Porque si bien tú mencionas, Miguel Carvajal, el acuerdo con la Unión Europea, ahí yo no discuto, porque nuestros principales productos no petroleros se van a Europa, pero un acuerdo comercial no respetando las asimetrías sí podría ser peligroso para producción, empleo y dolarización. Pero por supuesto, esa es la posición que nosotros hemos tenido. Acuerdos comerciales tenemos apertura, pero protegiendo a los productores ecuatorianos, a los trabajadores ecuatorianos. Y ese es el debate que hay que tener, independientemente que haya segunda vuelta o no haya segunda vuelta. Pero por el bien del país tenemos que comenzar a aprender a debatir, no a imponer, a debatir. Y esto va para ambos lados, Miguel Carvajal.
Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, les dije que quería hacer un comentario. Primero, insisto e invoco al sentido común, a la responsabilidad con la democracia, al sentimiento de patria, a la no división de los ecuatorianos, a la no pelea y a la no pugna entre los ecuatorianos, entre los hermanos. Lo sucedido en estos días, en cuanto a los comentarios con Manabí, es una miseria humana. Y hay que decirlo así. Ojalá que esas personas reaccionen, como admitir o no admitir, como emitir ciertos calificativos de utilizar la discapacidad para ofender. Y no lo digo solo por Lenín Moreno, que le han dicho patojo, que le han dicho cojo, lo digo conmigo también. Yo tengo una discapacidad, yo nací sin una pierna, y los de la oposición me dicen, ahí va el patojo Rabascal. Sí, señor, soy patojo. Pero no utilicemos como herramienta de descalificación la discapacidad, porque están descalificando a seres humanos así, como lo están haciendo con Manabí por el hecho de haber votado. Yo el día de ayer estaba comiendo con mi buen amigo Pedro Briguer, analista internacional, columnista de CNN en español, en un restaurante mexicano en la República de Salvador. Vino uno de estos señores que dicen defender la democracia, me miró con una cara de odio que nunca había visto y me comenzó a tomar fotografías. ¿Qué significa eso? ¿Que no está de acuerdo conmigo? Bueno, hay maneras de procesar las diferencias, pero no con violencia ni queriendo amedrentar. Primero porque no me voy a amedrentar. No me he amedrentado contra los trolls adeptos al gobierno y al proyecto político y no me voy a amedrentar con los trolls de la oposición. Parecerían que no me conocen. Pero por otro lado, ayer lo que se vio en los anexos al Consejo Nacional Electoral fue una vergüenza. Y señor alcalde, este mensaje va para usted, me refiero al alcalde Rodas. Que venga alguien que dice ser ciudadano y que diga que si tenemos que incendiar Quito, lo haremos, en presencia del alcalde y el vicealcalde. ¿Dónde está la reacción por el respeto de la ciudad? ¿Dónde está la intervención de la autoridad municipal de la ciudad de Quito en rechazo a ese comentario? Incendiar la ciudad de Quito. Y si es necesario, lo haremos. ¿Se han convertido en una especie de Nerón? ¿De qué estamos hablando en el Ecuador? ¿De defender la democracia? ¿O de construir un ambiente de anarquía y violencia? ¡Ah, que el presidente de la República lo generó y nosotros estamos reaccionando! Como lo dije ayer, 2 errores no hacen una solución. Comencemos a sentir la patria y comencemos a trabajar juntos por esa construcción. Que hay intereses en la política y que hay intereses en los medios de comunicación. Yo no voy a discutir si eso es legítimo o no es legítimo, porque esa es la realidad. Pero ustedes, ciudadanos, son los llamados a recobrar la cordura y a exigir esa cordura en los candidatos, porque esto no es cuestión de quién grita más o quién habla bonito. Esto es cuestión de construir un buen convivir para lograr el buen vivir y comenzar a hablar en serio de erradicar la pobreza. Los problemas en el Ecuador son serios y con tal seriedad deben ser tratados. Soy Carlos Rabascal, esto es Ecuador Vive en Democracia y estamos en su medio público, Ecuador TV. Un fuerte abrazo.